Estos son los juguetes que fueron más populares en Navidad cuando yo era niño. El Nintendo. Yo creo que la mayoría soñamos con tener un Nintendo. A muy pocos se los pudieron comprar porque la verdad era caro. Pero en esos tiempos pasaba algo. El niño que tenía Nintendo invitaba a todos los de la cuadra a jugar. Todos nos reuníamos en su casa y todos podíamos jugar con el Nintendo. Era un Nintendo comunitario, como quien dice. El microornito. Yo creo que la mayoría de las niñas se quedaron con ganas de tener un microornito, aunque en verdad se dice que solo funcionaba con las cosas que él traía, con esos sobrecitos, porque era un foco el que calentaba, no era como que fuera un hornito de verdad, ¿no? El ricochet, el sueño de todos esos niños, yo hasta la fecha tengo ganas de tener un ricochet funcional, tengo uno que compré en el tianguis de la tercera generación, pero yo creo que todos crecimos viendo esos increíbles comerciales, donde vehículos como este salían volando. Entonces todos soñamos con tener uno de esos. El adivina quién, también esos populares de los comerciales de la televisión, que tenías que adivinar cuál era el personaje. Era entre dos participantes, cada quien escogía una cartita, te salía el participante y tenías que adivinar por medio de preguntas quién era. Ibas eliminando los que no correspondieran. Un ejemplo, tiene el pelo largo, usa lentes, usa sombrero. Ibas descartando los que no tenían esas características. La mascota interactiva. Esto fue como la tecnología de punta cuando éramos niños. Te lo anunciaban que podías interactuar con ellos. Salía, según recibiendo órdenes, la mascota esta. Pero yo creo que fue esos tiempos donde no era tan fácil adquirir juguetes así. No había muchas partes donde lo vendieran. Bueno, donde yo vivía no lo vendían. Los Caballeros del Zodiaco, la mayoría de los niños mirábamos esa caricatura y ver esas figuras con esas armaduras, las doradas o de los caballeros normales, fue otro rollo, pero también fueron de esos juguetes que a muy pocos le trajeron. Este fue un juguete un poco más económico que a muchos le trajeron, que era el de los pescaditos. Tenías que sacar todos los de tu color y el que sacara todos los del color era el que ganaba. El Game Boy. Para los que no tuvieron Game Boy, hubo el Tetris, que fue el que tuve yo. Yo no tuve Game Boy, pero también junto con el Nintendo, son de esos juguetes que todos soñamos tener. Era como la punta en cuestiones de tecnología. Estos jueguitos de té, donde jugaban las niñas retro a hacer pastelitos con lodo y todo ese rollo, también fueron súper populares que los pidieran para Navidad. Era ese tiempo donde juguetes para interactuar con los amigos eran populares. El helicóptero de la cruz, ese juguete que te dice que son para niños de 6 a 60 años. Este era un helicóptero que le jalabas un mecanismo y salía volando. Los que son de mi generación lo deben de recordar. Pero era un show porque o quedaba arriba de los árboles, arriba de una casa, o caía en la casa del vecino ese que no regresaba las pelotas. En ese ya no te lo querían dar. Los luchadores tiesos también fueron súper populares para esas navidades. A veces tenías ya los luchadores y pedías el ring para que te lo trajeran en Navidad. El fabuloso Fred. ¿A poco no recuerdan los comerciales donde le picabas a los colores y era como una secuencia la que tenías que hacer de seguir? Pero también entra dentro de esa categoría de juguetes caros a los que muy pocos pudieron acceder. El horno mágico, parecido al microornito, pero de más antaño. También era con unos focos grandes, traían sus carteritas y todo como moldes para preparar las comidas, pero trabajaban por un foco. No era como nos los hacían ver en los comerciales, que las niñas creían que iban a poder hacer alimentos reales en ellos, ¿no? Y esta motopatrulla, yo creo que todas las vamos a recordar. Ese foquito al usando, el sonidito que se iba para todos lados, son de esos juguetes nostálgicos, de esos juguetes que ibas de repente al mercadito, al tianguis, y los mirabas en cajas donde lo estaban vendiendo. Ojalá te haya tocado tenerlo porque era súper divertido. Y esta pista, a mí sí me tocó tener una pista de esas que el carrito tocaba unos rieles de fierro que traía la pista. Y estaba como con un botoncito traía el control y la aplastaba y salían corriendo. A mí me encantaba, tenía diferentes formas de armarlas, de segundo piso, con figuras, era de los juguetes más populares en aquel tiempo. Y un reloj como estos, yo creo que muchos pedimos un reloj así, ya sea de calculadora o ese como radio, era lo más popular. Todos queríamos tener un reloj así. Simplemente un Casio que prendiera la luz, con eso andábamos a la moda en aquel tiempo.
o un Walkman o un Dixman, esos para usar con cassette o con CD, también porque todos queríamos ir camino a la escuela o en el receso escuchando música. Era la forma en que nosotros, por allá antes del 2000, escuchábamos la música. No era tan normal como hoy en día que pues en tu teléfono traes todo ahí, ¿no? Antes teníamos que acarrear con tus cassettes, con tu CD, andarlo cuidando que no te rayaban y con tus pilas extras para oír la música en estos aparatos. Y estos jueguitos que eran como accesorios para las niñas, eran muy populares, más si tenían alguna muñeca o Barbie grande, con ellos los usaban. El Tamagotchi. Yo tuve Tamagotchi, le tenías que dar comida, lo tenías que bañar, tenías que jugar con él. ¿De qué se trataba? Se dice que, pues aquí no nos enseñaron eso, no solamente para nosotros era un juguete, pero se dice que realmente donde lo inventaron era para que se dieran una idea de que no era tan fácil cuidar de otra persona, enfocados a los adolescentes, para que se cuidaran de no casarse joven y tener bebés y todo ese rollo. Para eso era el Tamagotchi, para hacerte responsable, para que vieras que así sea un aparato tan diminuto, tienes responsabilidades con él y tienes que hacer cosas que a veces, si ya lo piensas un poquito más y lo transmites ya siendo como un bebé, va a ser algo difícil. Esto también. El Furby. Yo tuve Furbis, hubo diferentes, hasta en McDonald's salían los Furbis. Esas figuritas, algunas eran interactivos, que por un tiempo en algunos lugares los prohibieron, que porque decían que traían micrófonos y todo ese rollo. Esta muñeca que decía que comía, agarrabas con la cucharita, se lo ponías en la boca y desaparecían esas figuritas. Pero según era porque se daba vuelta la cucharita, pero era divertido en aquel tiempo, era novedoso ver que una muñequita comiera. Inclusive había algunos que le dabas con el biberón y mojaban el pañal. El de pulgas locas, que tenías que ir agarrando el del color de tu pinza y el primero en quitar todas era el que ganaba. El chiste era que aquí estaban salte y salte esas figuras. Estos jueguitos de té como de porcelana también fueron súper pedidos en Navidad. Esto, ya de lo que más nos amaneció, yo creo, fueron las canicas, diferentes colores, diferentes tamaños, pero fueron de los juguetes más clásicos y más seguros que Santa sí te trajera a todos esos niños de esa generación. El biberón mágico también, ese que le ponían a la muñequita y parecía que se estaba tomando la leche. Y por último, estos dos fueron el sueño de muchos, ya sea una avalancha, una bicicleta vagabundo, o en mi caso, una GT, que eran las populares en aquel tiempo. Todos soñamos en ese tiempo tener una bicicleta, era lo máximo. No pedíamos un teléfono, no pedíamos una moto, no